Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya están listos, hermanos, para aprender? Gloria a Dios. Muy bien. Pónganse de pie para que reciban a nuestro hermano Juan. Hermano Juanito. Gloria a Dios. Gloria al Señor, paz de Cristo, hermanos. Estamos contentos, aleluya, porque Dios nos ha dado un día más de vida, aleluya, y nos permite estar en este lugar. Y hemos venido con el propósito de alabarle, glorificarle, aprender de su palabra, aleluya. Muchas cosas, gloria al Señor. En este día se me da la oportunidad a mí que yo pues traiga este estudio. Y yo les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a orar, aleluya. Gloria a Dios, para que lo que hable sea de bendición para cada uno de nosotros, porque aquí hemos venido a aprender, aleluya. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, aleluya. Le damos gracias, mi Dios amado, por la vida, Señor, por la salud, por todas las bendiciones que nos da, mi Dios Santo, aleluya. Gracias, mi Señor, porque eres bueno y misericordioso. Sí, Padre Santo, aleluya, porque nos has sostenido, mi Dios amado. Nos has librado de las pestes, nos has librado de la muerte, Señor, aleluya. Y en este día estamos aquí, Señor, para alabar su nombre, mi Dios Santo, aleluya. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, aleluya. Que tu pueblo, Señor, aleluya, reciba tu palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor, no llegue a ti vacía, Señor, sino que dé frutos, mi Dios Santo, aleluya, en los corazones de aquellos que la oyen, Señor amado, aleluya. Que su Espíritu Santo, aleluya, ilumine cada corazón, cada vida, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria sea su nombre, aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Gloria al Señor. En este día, gloria al Señor, se me ha encomendado una lección que se titula ¿Cómo soportar y vencer la tentación? Gloria al Señor, aleluya. Y esto es muy importante, aleluya, porque la tentación va a llegar a cada uno de nosotros, no hay excepción. Gloria al Señor. ¿Y qué dirá uno? ¿Hasta cuándo voy a ser tentado? ¿Hasta cuándo seré exento de las tentaciones? No hay tregua. Aunque llegue a los 90 o a los 100 años, mientras tenga un hálito de vida, yo voy a tener la tentación. Amén. Mientras tengamos vida, siempre va a existir la tentación en cada uno de nosotros. No hay excepción. No hay quien diga, no, a mí no me llega. Si alguien dice, a mí no me llega la tentación o a mí no me toca, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no se ha dado cuenta, aleluya. Gloria al Señor. Entonces la tentación viene. ¿Qué es la tentación? Eso vamos a ver en esta lección. ¿Cómo opera? Tiene su forma de operación. ¿Cómo podemos soportarla y vencerla con la fuerza de Dios? Tenemos
el texto memorial en 1 Corintios 10:13. Gloria al Señor. 1 Corintios 10:13. Dice la Escritura: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, o sea, que no sea de carácter humana, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de carácter humana, o sea, de Satanás. Ok. Fiel es Dios que nos permitirá que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. La tentación viene, pero hay una vía de escape. Gloria a Dios. Y una de ellas, como dice, ¿verdad?, el proverbio, de que el sabio ve el mal, se aparta, corre, huye. Si tiene tentación, huye de ella. Todo hijo de Dios tiene un enemigo con el cual se tendrá que enfrentar frecuentemente en su vida cristiana. La tentación. La tentación es un enemigo silencioso que visita principalmente a todo aquel que quiere servir a Dios. Amén. Ese es su objetivo. Tan sutil que puede llegar a ser ese enemigo que muchas veces el creyente entra en tentación sin darse cuenta. Por eso les digo, ¿verdad?, que a veces decimos, no, todo me va bien. Y puede estar una tentación, aleluya, que nosotros le hemos dado cabida y está ahí sutilmente, como quien dice, bien silenciosa, ¿verdad?, que no se detecta. Muchas veces el creyente entra en tentación sin darse cuenta. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos lo siguiente en Mateo 26:41. Gloria al Señor. Él les dijo, ¿verdad?, que cuando estaban, como decimos, para decir en la hora cero, en la hora peligrosa, la hora que se estaban enfrentando. Y él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria al Señor. La tentación llegó a sus discípulos, ¿verdad? Y a Pedro le llegó en una forma para que él pudiera negar a Jesús. Algo bien grave, ¿verdad? Negar al maestro. Y así todos fueron, ¿verdad?, tentados. Entonces, él les urgía: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está presto, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos, para fortalecernos. Pero cuando nosotros no ponemos de nuestra parte, el Espíritu Santo no nos va a forzar, pero está presto, ¿verdad?, para ayudarnos. Cuando pedimos el socorro, ayúdanos, Señor. El Espíritu Santo está ahí para fortalecernos. Eso es lo que Cristo dice. La tentación puede arruinar la vida de cualquier cristiano descuidado que caiga en sus redes. El cristiano tiene que estar alerta, ¿verdad?, no descuidarse esa vida espiritual. Gloria al Señor. En la Biblia tenemos varios ejemplos de grandes hombres de Dios que en su momento de debilidad sucumbieron ante este poderoso enemigo. Veamos un conocido caso. Segunda de Samuel 11, del 1 al 3. Gloria al Señor, aleluya. No hay excepción. La tentación
llega a cualquiera, no hay ninguna excepción. Y dice la Biblia, oigan bien, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. En el verso 4 dice, David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Aquí, en el encabezamiento de este verso, está diciendo de que los reyes salían a la batalla. En esos tiempos, si se daba una guerra, un conflicto, el rey iba adelante. Él lideraba, digamos, aquel pelotón de soldados, aquel ejército. Pero David, dice la Biblia, se quedó en la casa, durmiendo largas horas quizás, porque aquí dice de que al atardecer se levantó de su lecho. Miren esto. ¿Cuántas veces, aleluya, el culto, verás, se va a dar? Pero dice el hermano, no, dice, hoy no voy a ir. Hoy me voy a quedar, me voy a tomar descanso. Amén. Por eso, digamos, hay que prestar atención, digamos, cómo suceden las cosas. David no debió haber estado ahí. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en la casa, verdad? Y en esa quedada de la casa, en vez de venir al culto, porque aquí estamos en batalla, tenemos guerra contra el enemigo. Entonces esta guerra es diaria. Entonces vengo yo y digo, no, me voy a quedar, pues estoy cansado. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Encender la televisión, ¿verdad? Sobre todo si se va a celebrar, digamos, el final de la copa, ¿verdad? A todo dar. En esa quedada en la casa se puede prestar a muchas cosas, ¿verdad? Puede llegar una visita ahí que no estaba como dicen, en la agenda, y puede ser un motivo de un acecho. Amén. Puede caer en pecado. Se fue la esposa y sus niños, pero él se quedó en la casa. No hay nada bueno ahí. Gloria al Señor. Lo mejor es venirse al culto todos, ¿verdad? Llegar todos a la iglesia y no permitir. Pues a David eso le sucedió. Quizá tú conozcas el resto del relato. Ese relato está bien largo y ahí vemos las consecuencias y los resultados de ese pecado. La mujer Betsabé quedó embarazada y David mandó a asesinar al esposo de ella, a Urías, para ocultar su pecado. Ya ahí el pecado se iba incrementando, porque él mandó que pusieran a Urías al frente de la batalla y cuando estuvieran en el conflicto, que lo dejaran solo para matarlo, para que lo maten. Entonces, él lo mandó a asesinar. Así es. Otro crimen, otro pecado. Muchas veces el pecado no viene solo, viene con muchos más. Gloria al Señor. Si tan solo le damos cabida, si no nos apartamos de aquella acechanza de la tentación. Gloria al Señor. ¿Creen ustedes que David pensó conscientemente, yo sé lo que va a suceder? Pasaré la noche con la mujer de Urías y a cambio de unos momentos de placer,
arruinaré mi vida. ¿Creen que pensó eso David? ¿Eso es lo que realmente quiero hacer hoy? Claro está que no. Nadie hace planes para destruir su propia vida y sin embargo, eso fue lo que sucedió con David. Por lo tanto, pensemos bien si un hombre de Dios como este rey pudo caer tan fácilmente en la tentación, ¿qué debemos pensar de nosotros? Regresando a la historia y como hemos aprendido en el caso anterior, Dios que todo lo ve, llamó a cuentas a David y éste tuvo que sufrir las terribles consecuencias de su pecado, entre ellas la muerte del bebé que había concebido aquella mujer. ¿Verdad? Él lloró y le pesó mucho la muerte de ese niño. Como podemos ver en esta triste historia, la tentación es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para hacernos caer, para destruir nuestra relación con Dios y nuestro testimonio. Por eso tenemos que prestarle cuidadosamente atención al tema de la tentación. Ocasionalmente personas responsables y honradas como David o personas con grandes ministerios caen en pecado, fracasan espiritualmente y todos nos preguntamos, ¿qué pasó ahí? La respuesta es sencilla, no pudieron resistir la tentación, le dieron cabida. Y de esto que dice, ¿verdad?, de ministerios, eso se está dando, podemos decir, a diario. Nosotros conocemos de muchos casos, pastores, ministros, han caído, ¿verdad? Y eso es triste. Vamos a ver 3 fuentes de tentación. Esto es muy importante, que sepamos nosotros las fuentes de la tentación, ¿verdad? Porque muchas veces el cristiano o erramos nosotros y decimos, oh, Dios me está probando, ¿verdad? Y nos equivocamos. Le ponemos eso al Señor y el Señor no tiene que ver nada con aquello. Pero nosotros decimos, el Señor me está probando. No, vamos a ver eso que no es cierto. ¿De dónde proviene la tentación? Hay quienes creen que es de Dios, ya se los dije, que la envía. Incluso piensan que la tentación se hace más fuerte a medida que el creyente se aproxima a Dios. Oh, como me estoy buscando más de Dios, me está probando más y la tentación es más fuerte. Es un error. Amén. Sin embargo, la tentación no proviene de Dios, ni guarda relación alguna con nuestra búsqueda de Él. ¿Qué dice Santiago 1:13? Santiago 1:13, miren lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Está claro esto? Amén. Dios no tienta a nadie. No. ¿Verdad? Eso no lo hace el Señor. Está claro entonces que Dios no es fuente de la tentación. La tentación proviene de nuestra propia carne. ¿Podemos ver el verso 14? De ahí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado y seducido. Sí, ahí dice cebado, pero también es seducido. Amén. Entonces, cuando de su propia concupiscencia es seducido. La tentación es como una forma, se lo voy a poner yo así, como el cazador. Un cazador va y quiere
apresar, digamos, la presa. El cazador tiene que buscar e investigar qué es lo que le gusta a aquella presa que él quiere atrapar. Amén. Le va a poner lo que le gusta, ¿no es así? ¿Cuántos han ido, fueron de cacería alguna vez? ¿O han visto? O pues cuando van por lo menos con la cañita al río o al mar, ellos tienen que buscar lo que le gusta a este pez que ellos creen que está en ese sitio, ¿verdad? Le ponen lo que más les gusta, pues quieren cazar. Entonces el enemigo así es. Entonces la tentación viene cuando, ¿de dónde? Oh, esto es lo que le gusta a este hermano. A ese es lo que le gusta. Él es bien tentado a esto. Entonces a ese hermano le va a estar llegando esa tentación. Pero al otro hermano, vaya, pondríamos un caso, por ejemplo. Yo nunca en mi vida fui dado al alcohol de ninguna clase, de ninguna. Creo que el enemigo no va a venir a ponerme una botella de alcohol ahí, no la va a poner porque a mí, dice, si a este no le gusta ese, ¿por qué se la voy a poner? ¿Verdad? Así de claro, pues esto es lo que dice la Escritura, que dice de que por las concupiscencias, ¿qué es lo que a este le agrada? ¿Verdad? Entonces, si a mí me agrada otras cosas, esa me va a poner por allí me va a buscar. Si el hermano o la hermana o yo, digamos, era bien dado al gambling, al juego de azares, eso va a estar ahí presente. Esta es tu oportunidad. Estás malo económicamente, échale ahí, éntrale al casino, no hay mucha gente. ¿Verdad? ¿Me entienden lo que yo le digo? Entonces le va a llegar la tentación a cada quien, a cada cual, según eso es lo que lo atrae. Pero si a mí nunca me atrajeron los casinos o los juegos de azares, puedo trabajar aún en el casino ahí, todos los juegos, y no me va a hacer nada. Amén. Entonces hay 3 fuentes de tentación, 3 enemigos. Hay que conocerlos. ¿Quién los quiere conocer? ¿Quién quiere conocer esos 3 enemigos? Tenemos aquí el número 1, el diablo, obviamente. Si alguien quiere destruir al cristiano, al hermano, es el diablo, porque a él no le gusta. Él sabe, aleluya, para dónde es nuestro destino. Y él dice, no, a este no debe llegar allá. Yo conozco ese sitio. Él no debe de llegar allá. Voy a hacer todo lo posible por ponerle trampas para que no llegue allá, para que no la haga. El diablo, una de las fuentes externas de tentación es Satanás. Él siempre va a querer que caigamos y fracasemos y hará uso de todos los medios posibles, como les digo, todas las trampas o el anzuelo pues con las carnadas. Hará todos los medios posibles para lograrlo. Tenemos un ejemplo de esto en el conocido caso de la tentación de Jesús. Amén. Vamos a ver qué dice Mateo 4 del 1 al 3. El Señor fue tentado, aleluya, por Satanás. Ningún ser humano, sino Satanás directamente. Y dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sabía Satanás que Jesús tenía hambre? Este ha ayunado mucho, tiene hambre. ¿Por dónde le llegó? Por el pan. Y vino a él el tentador. Ese es uno de los seudónimos que se le da también a Satanás. El tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Otro ejemplo es cuando David, de quien ya hablamos un ratito, hizo un censo contradiciendo la voluntad de Dios. Ahí la Biblia dice, el censo es contar a la población. Él quería saber con cuánta gente contaba. Ese pueblo no era de él, era el pueblo de Dios. Era Dios que tenía el derecho de decir, le hubiera dicho, David, cuéntame mi pueblo, ¿verdad? Cénsamelo, ¿verdad? Entonces él lo hizo. Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Y dice la Escritura. Entonces, dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levantó? Esto venía de parte de Satanás. E incitó a David que hiciese censo de Israel. Ese fue un pecado grande. Y murieron muchísimos por causa de este pecado. ¿Verdad? Otro enemigo que tenemos es el mundo. El mundo, todo lo que nos rodea, ese es el segundo enemigo. El primero, ya dijimos, es el diablo. Hay que saber esto bien. Es una fuente de tentación. Y ahora tenemos el mundo. El mundo es una fuente continua de tentación para el cristiano, ya que ofrece cosas que su carne y sus ojos quieren y anhelan. La Biblia dice que, Primera de Juan 2:16, Primera de Juan 2:16, miren lo que dice la Biblia. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso aquí tenemos, ese enemigo es el mundo. El mundo va a estar siempre ahí presente. Lo tenemos en todos lados. El apóstol menciona elementos bien conocidos por nosotros. La definición que él da es más pertinente que nunca en nuestro tiempo. Cuando la tecnología domina los medios electrónicos y las redes sociales, promueven cosas tremendas y el pecado y la maldad están a la orden del día. Hoy es más fácil que nunca entrar en la cámara secreta y satisfacer las más bajas pasiones por medio del internet. Que ha puesto a disposición de todo el mundo. Allí viene la pornografía y muchos elementos que se presentan para que el ser humano peque y alimente precisamente la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es muy cierto. Antiguamente, pues, yo me acuerdo, oía predicadores que decían, enseñaban y que la televisión, y estaban en contra de la televisión y que era pecado ver televisión, ¿verdad? Aunque estos mismos predicadores al final terminaron haciendo uso de la televisión para enseñar, ¿verdad? Las cruzadas, los temas evangelísticos, y fue de grande uso, le dieron mucho uso porque por medio de ella también llegó el evangelio a otras personas, a muchas personas. El problema con los elementos y, como digo, con el internet, porque eso pues casi hasta el niño recién nacido ya lo tiene, ya tiene internet el niño, ¿verdad? Entonces eso está, digamos, a la disposición de todo mundo.
Entonces, y ese es un grande peligro para la iglesia, para el creyente, porque está, digamos, a la mano, ¿verdad? A la mano. Se presenta en el teléfono, ¿verdad? En donde quiera, en la computadora, y ahí está. Entonces, ¿qué? El cristiano puede ser seducido, ¿verdad? A abrir eso que se muestra ahí. Si el cristiano ni lo quería, ¿no es cierto? Abre en la computadora y le flashea algo ahí, y ya solo mueve el dedito ahí, y ya se abrió. Y ya se metió donde no se debería de haber metido, ¿verdad? Amén. Entonces, y luego va a ir corriendo y va a ir siendo seducido y va a caer en esas tentaciones. Este es un peligro a diario que es puesto por el mundo. Amén. El apóstol menciona elementos bien conocidos por las personas. Eso, el internet, ¿verdad? Las redes sociales, el mundo, pues. Entonces nosotros hoy en día, en nuestros tiempos contemporáneos, son esas las puertas que se nos abren para que el enemigo, ¿verdad?, entre bien sutilmente. Hoy es más fácil que nunca entrar en la cámara secreta, si ya leímos eso. Nuestra propia carne es el otro enemigo, hermano. Vimos el diablo, el mundo, y ahora tenemos la carne. ¿Quién de estos tres será el más peligroso? De los tres enemigos, ¿cuál es el más peligroso? ¿A quién hay que tenerle más miedo? A la carne. Cuidadito con la carne, hermano. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque no se nos debe de olvidar de que estamos en un cuerpo pecaminoso, dado al pecado, que le ha gustado más el pecado, ¿verdad? Pero la fuente más poderosa de tentación no es el diablo ni el mundo que él gobierna, sino nuestra propia carne. Así es. El ser humano es dirigido por una mente que maquina todos los días. Un corazón donde se almacenan oscuros sentimientos y pasiones, como dice Salomón, unos ojos que nunca quedan satisfechos. En Proverbios 27:20 dice. Por eso dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que nos dijo Santiago. Por nuestra propia concupiscencia. Es decir, digamos, lo que a nosotros nos gusta, lo que a la carne nos gusta, eso es lo que nos lleva, digamos, a esto. Hay procesos de la tentación. Vamos a ver el proceso. ¿Qué lleva a una persona a caer en la tentación? Como veremos enseguida por medio de la palabra, las personas son tentadas de sus propias concupiscencias, deseos desmedidos e incontrolados de la carne, de modo que todo aquel que no logra gobernar sus pasiones termina siendo gobernado por ellas. Entonces allí dice, ese es más carnal que a saber qué, ¿verdad? Porque nunca pudo vencer esas tentaciones, sino que todo el tiempo, aquí anda caído. Todo el tiempo anda de capa caída, porque él no puede, ¿verdad? Pero lo podemos hacer si no buscamos a Dios. Aleluya. Por eso Jesús les dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil, ¿verdad? La carne, con la carne, no quiere nada. Se entrepone la carne y el espíritu, ¿verdad? No quieren. Entonces, si no buscamos de Dios,
¿quién es el que va a gobernar? Va a ser la carne, ¿verdad? La carne. Pero allá el mundo le va a decir, le dice al hermano, a la hermanita, no, no vayas a la iglesia, vamos a tener una fiesta, ¿verdad? Entonces mejor prefiere ir a la fiesta que buscar de Dios. Y así sucesivamente. No, no voy. Está la pandemia. Hermano, si la pandemia está, pero la tentación y la carne está siempre para hacernos caer. Aunque haya pandemia, la tentación va a estar siempre, no da tregua. El creyente también es tentado por lo que le rodea, el entorno o el ambiente en el cual, conforme se acerca la venida del Señor. Se va volviendo más y más tóxico y peligroso para él. Dice un hermano, Erwin Lutzer, dice: hoy en día las tentaciones salen a buscarnos y nos persiguen. Esta afirmación se alude a la televisión por sus programas y comerciales, a las redes sociales de informática, diseñadas para atraer y dar gusto a las pasiones más perversas y a muchos otros elementos espiritualmente nocivos. Dice Quinn, dice que la tentación siempre nos ataca en nuestro punto en nuestro punto de mayor vulnerabilidad, en el punto más débil, pues. Esto es una realidad. Hoy, por medio de las redes sociales, los que están en esos controles y todo, ¿saben qué es lo que me gusta a mí? ¿No se dan cuenta ustedes, hermano? Ellos saben qué es lo que nos gusta a nosotros comprar. Ellos van viendo, ¿verdad? Entonces, ellos, básicamente, si ellos dijeran, si pudiera traer a uno aquí de ponerlo, escanéame a cada uno, ¿verdad?, de los miembros y diría, oh, al hermano le gusta esto. Eso es lo que más él abre. Cuando él abre el internet, eso es lo que más. El deporte no se lo pierde. ¿Me entienden? Amén. Entonces, y sucesivamente así. Entonces ellos se dan cuenta. Cuanto más el Señor verá que está viendo todo, se da cuenta a dónde es que nosotros andamos, en dónde andamos. Leamos Santiago, capítulo 1, verso 12 al 16. Y miren bien esto, hermano. Esto es muy importante, porque no es en vano, digamos, si nosotros perseveramos y nosotros luchamos y nos mantenemos en pie, hay recompensa. Esto trae recompensa. Y dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oigan, es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, o como quien diga, no pequéis. Aquí el apóstol nos presenta el proceso que lleva a la persona a la muerte espiritual. Él mismo consta de 4 etapas. Antes de decirles esas 4 etapas, también quiero añadir aquí, digamos, a esto que dice de que bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué le dice el Señor Jesús
a las iglesias: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que venciere, ¿qué es lo que va a vencer el cristiano? ¿De qué estamos hablando? El que venciere las tentaciones, le ponemos ahí. Él dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El que venciere, dice también, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Ahí habla de solo vencedores, de vencedores. Y luego, cuando Él le muestra la ciudad y todas las preciosidades que hay ahí, Él le dice al mundo, nos dice: el que venciere heredará todas estas cosas que están aquí. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Aleluya, ¿verdad? Estarás a la presencia del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los hechiceros, los abominables, no heredarán el reino de los cielos, sino el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Entonces los cobardes, los que ceden a las tentaciones, es un cobarde. Amén. ¿No es así? Entonces el que vence la tentación, ese es un guerrero, es un valiente. Amén. Ese es un vencedor. Cristo también dijo cuando estaba en la tierra: el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes lo conquistan? Los valientes. Amén. Gloria al Señor. La debilidad. Cuando un cristiano se aleja del Señor, comienza a debilitarse espiritualmente. Sus deseos de la carne comienzan a tomar control de sus acciones. Entonces es atraído por los deseos incontrolables. Esto pasa por la falta de participación en las actividades espirituales, tales como oración, ayuno, asistencia a los cultos y lectura de la palabra de Dios. Ya básicamente no está en el camino del Señor, se ha alejado. ¿Qué es lo que va a suceder? Le va a venir todo. Y el Señor dijo: cuando aquella casa ha sido barrida, limpia, ¿verdad? Viene el enemigo y la halla limpia y dice que wow, qué precioso. Entonces se trae otros peores y la condición de aquel que se descuidó viene a ser peor que antes que siquiera hubiera venido a la iglesia. Vino a ser peor. La seducción. Esta es el arma más poderosa del enemigo para hacer caer al cristiano. Cuando una persona es seducida, cae en la trampa sin siquiera darse cuenta. Así fue seducido y engañado Sansón, ¿se acuerdan? Quien cayó atrapado por Dalila, él perdió los ojos y posteriormente la vida. La caída. Esto es cuando los deseos carnales fuera de control conducen a la persona al pecado. Después que la persona ha sido seducida y atraída a la trampa, como les hablé al principio, la tentación es como una trampa. La concupiscencia hace su trabajo y el pecado es concebido. Concebir significa dar a luz. En otras palabras, ya no se trata de un pensamiento, sino de una acción en marcha que hará que la persona cumpla los deseos de la carne y haga exactamente lo que tenía en su corazón. Primero se piensa en el corazón, ¿verdad? Entonces luego viene ya la acción, ya ahí el pecado fue concebido. Y este pecado que se concibió, ¿cuál va a ser el resultado? Va a dar a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y esta muerte no es que se va a morir ya ahí, que le va a dar un ataque. No. Qué bueno que fuera solamente eso, sino la segunda muerte, amén. No es cuestión de que solo la muertecita, si todos nos vamos a morir. Pecadores y no pecadores, todos. Pero la paga de los pecadores va a ser la muerte
La segunda muerte, la muerte eterna. La muerte, el resultado del pecado es la muerte y no importa cuán insignificante se considere el pecado cometido. No, este pecado estaba chiquito, podemos decir, ¿verdad? No era grave, pero si lo cometió, no hay medida de pecado. Al paso del tiempo, este causará la muerte espiritual. A Adán y Eva se les dijo que el día que comieran del fruto del árbol prohibido, iban a morir. Amén. Y cuando lo comieron, no murieron instantáneamente, pero fueron arrojados de la presencia de Dios, lo cual significó para ellos la muerte espiritual. Y con el paso del tiempo, la muerte física también, ¿verdad? De la muerte, ¿verdad? Espiritual, esa es horrible. Entonces, para eso Cristo vino, ¿verdad? Para que nosotros no muramos en esa segunda muerte. Ahora bien, ¿cómo vencer la tentación? Eso nos interesa saber, ¿verdad? ¿Cómo vencerla? La tentación es como un visitante disfrazado de la forma que a ti más te atrae. Como ya habíamos dicho, por lo que a mí me gusta. Viene disfrazadito. Uno que siempre va a venir sin que tú lo hayas invitado. No se invita, ese viene. Nadie está exento, les dije al principio, nadie está exento de la tentación. De él o pruebas evitarlo, ¿verdad? Eso es parte de cada uno. A veces Dios permitirá que pasemos por situaciones de tentación, tal y como hizo con Pedro. Amén. Dice Lucas 22:31. Lucas 22:31, miren lo que le dijo a Pedro. Gloria al Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Era un atrevimiento tremendo. Satanás quiere zarandearnos a nosotros también, ¿verdad? Satanás me los ha pedido, ¿verdad? Que déjamelos un rato, ¿verdad? Y pues los voy a probar a ver de qué están hechos. Y dice de que los iba a zarandear como a trigo. ¿Quién tendrá la idea de cómo se zarandea el trigo? Sacude con violencia, ¿verdad? Para que caiga. Se le da por todos lados. Entonces así los había pedido, así ¿verdad? Satanás los quería agarrar. Pero como hemos dicho al comienzo, junto a la tentación, Dios también provee la salida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál era la salida? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto significa que la victoria es nuestra. Tú y yo podemos vencer la tentación y aquí vamos a explicarte cómo hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos someternos a Dios. Ese es el paso importante, ¿verdad? Someterse a Dios. Someterse a Dios significa obedecer su palabra. Esto es importantísimo. Si no obedecemos su palabra, no va a haber nada. Gloria al Señor, aleluya. Eso es lo que Él quiere. Obedece mi palabra, ¿verdad? Entonces esa es la llave principal, obedecer la palabra que se nos predica, lo que Él nos ha dicho. Cuando nosotros hacemos eso, nos sometemos. Entonces, cuando nos sometemos al Señor, Él está allí y nos va a ayudar a vencer esas tentaciones.
debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez sometidos a Dios, podemos resistir al diablo. Le decimos, vete de aquí, Satanás, vete de mí, aléjate. ¿Y creen que Satanás se va a quedar ahí? No se va a quedar, se va a ir, porque ahí está el Señor. Porque usted se ha sometido a su palabra, ha obedecido, ¿verdad? Ha sido obediente. Santiago 4:7, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Un cristiano sometido a Dios, sumiso, humilde, obediente, no será presa fácil del enemigo de nuestras almas. Pero un cristiano débil caerá en sus garras. ¿Quién puede ser un cristiano débil? Amén. No ora, no lee la Biblia. Cristo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No lee la Escritura, no la escudriña. Entonces, ignora su palabra y él perece por falta de conocimiento. ¿Verdad? Pero el que lee su palabra, ¿verdad?, y ora, no será presa fácil. Emplea la palabra de Dios. Al ser tentado por el diablo, Jesús le respondió con la palabra de Dios y así le venció. Observemos cuando el tentador le incitó a convertir las piedras en pan. Jesús le dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le tentó para que se tirara del pináculo del templo, Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando lo volvió a tentar ofreciéndole los reinos del mundo a cambio de que se postrase y le adorase, Jesús usó nuevamente la palabra, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usando la palabra. Por eso, como les digo, leemos la palabra del Señor está en nuestros corazones, la palabra de Dios nos va a decir, eso no está bien, eso no te conviene, porque nosotros conocemos la palabra y como obedecemos a esa palabra, la tentación no va a tener resultado, ¿verdad? Porque tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. De la misma manera en que Jesús resistió la tentación del diablo, debemos hacer nosotros, utilizando la palabra de Dios, ya que esta es poder de Dios para derrotar a Satanás. Amén. La palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dijo el apóstol Pablo. Ora a Dios. El cristiano debe orar para no entrar en la tentación, es lo que le dijo Jesús a los apóstoles. Ese fue el consejo de Jesús dado a sus discípulos en la oración modelo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Aconsejó estando con ellos en el monte. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En resumen, no debes tenerle miedo a la tentación. Ella siempre va a venir, pero poderoso es Dios para ayudarte y darte la salida. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Amén. Hay vías de escape, gloria al Señor, pero la arma más poderosa de nosotros
es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios, ¿verdad? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, ¿verdad? La armadura de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor. Todo lo que hemos conocido hay que utilizarlo, aleluya, para poder vencer. Y como les dije, esta lucha trae recompensa a los vencedores. Al que venciere, dice, le daré la corona de vida. También dice a los que guardan su palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos que guardar su palabra. Y concluimos, la tentación es un elemento indeseado, pero necesario en nuestro proceso de crecimiento espiritual. ¿Cómo ven esto? La tentación es un elemento indeseado, pero necesario en nuestro proceso de crecimiento espiritual. No hay victoria si no hay batalla. Cantábamos un corito, ¿verdad? Batalla no es batalla si no viene la prueba. Amén. Necesitamos batallar contra la tentación y vencerla. Terminemos esta lección con algunas poderosas escrituras sobre el tema. Segunda de Pedro 2:9-10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Eso dice Romanos 3:13. Andemos como de día, honestamente, no en lujurias y lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Él ha prometido esa corona, aleluya. Gloria al Señor. Y si nosotros vencemos, gloria al Señor, la vamos a obtener. Él dice, yo he vencido al mundo. Por cuanto yo he vencido, dice, ustedes también vencerán. El apóstol Pablo dijo, y somos más que vencedores. Más quiere decir que sobrepasamos, ¿verdad?, a todas esas pruebas, ¿verdad? Y allí él empieza a decir, ¿verdad?, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Será eso que nos separe? ¿La pandemia? ¿Tribulación o angustia? ¿Verdad? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O cuchillo? ¿Verdad? Y dice, como está escrito, por causa de ti, aleluya, ahorita hoy en día muchísimos cristianos son perseguidos. Y yo creo que allá en Afganistán hay muchos cristianos ya. Se pueden imaginar que ya entró esos movimientos terroristas que son ultra, ¿verdad?, religiosos al extremo, que no quieren que la mujer, ¿verdad?, solo los ojos nomás pueden mostrar la mujer, según ellos, solo los ojos, ni siquiera el tobillo, ¿verdad? Extremistas, y según ellos sirven a Dios. Entonces se pueden imaginar si hay hermanos creyentes, cristianos ahí, ¿qué les va a pasar? ¿Verdad? Y así son perseguidos en China, en Rusia, en todos esos países, ¿verdad?, ateos que no buscan de Dios, no predican, o sea, no dan cabida a que el evangelio fluya ahí. Entonces ellos persiguen a los cristianos. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, ¿verdad? Como está escrito, dice,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, ¿verdad?, de que vamos a triunfar. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos vencedores tenemos aquí en este día? Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerzas, aleluya, para poder seguir adelante. Amén. Dios les bendiga, hermano. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron, hermanos? Dice el salmista en Salmo 119, verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y el verso 11 dice: mi corazón he guardado tus dichos. En otras palabras, tu palabra, para no pecar contra ti. Amén. La clave está en guardar la palabra del Señor en el corazón. Amén. Bien lo dijo el hermano: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El cristiano que no tiene la verdad de Dios va a fracasar espiritualmente. Amén. Tenemos que guardar la palabra del Señor, como en Efesios dice que es la espada. Es la espada. Es parte de la armadura de un soldado. La palabra del Señor es la espada que ataca al enemigo y también se defiende como soldado. Amén. Entonces, ¿se gozaron en la palabra, en la lección, hermanos? ¿Por qué no se pone de pie? Porque veo que les ha llegado la tentación del dormitis. Aleluya. Falta un cafecito, ¿verdad? Aleluya. Como vamos a despedirnos diciendo: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos Cristo Jesús. Amén. Salude al que está a su lado y, hermanos, vamos a tomar el receso y regresamos en una media hora.